¿Quién formó las olas al hablar? ¿Quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos tiemblan a su voz, la creación le rinde adoración. ¿Quién le dio consejo? Damos las gracias a Dios por la oportunidad que nos da en esta noche de poder compartir una porción más de la palabra de Dios. Me había bajado de un bus, un transporte público, y mientras caminaba hacia mi casa iba llorando. Iba llorando porque había dejado mi mochila con los cuadernos en ese primer día de clase. El bus se había ido, el transporte público se había ido, y yo caminaba pensando cómo le voy a decir a mi madre que el primer día de clase he perdido los cuadernos. Mientras caminaba, pues pensaba esto, y llegué a mi casa llorando y le comuniqué, esperando una reprimenda. Sin embargo, en ese momento su actitud fue diferente. Me abrazó y dijo: no se preocupe, hijo, vamos a mandar a buscar eso a donde está la estación del bus para que usted tenga sus cuadernos el día de mañana. Buenas noches, mi hermano, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Quiero hablarle precisamente de esto. Quiero hablarle de nuestros pensamientos, quiero hablarle de cómo nosotros en un momento dado nos equivocamos en nuestros pensamientos. Y quiero hablar en el día de hoy acerca de lo que nosotros pensamos de Dios y lo que Dios nos demanda a cada uno de nosotros. Estaremos hablando acerca de que Dios nos manda a que debemos buscarle, Dios nos manda a que debemos llamarle. También vamos a hablar acerca de lo que Dios espera de cada uno de nosotros, que nosotros cambiemos nuestra actitud, que Dios nos demanda a cada uno de nosotros que nos arrepintamos porque Él es amplio en perdonar. Y finalmente les estaré hablando acerca de lo que hace Dios con respecto a nosotros en cuanto a su palabra. ¿Qué hace la palabra de Él en cada uno de nosotros? Isaías, uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento, llamado también uno de los profetas mayores, escribía. Y escribió aquellos hermosos pasajes que nosotros encontramos en Isaías, en el capítulo 55, en el versículo 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pasajes que muchas personas lo han leído, muchas personas lo han escuchado, muchos predicadores han hablado acerca de este pasaje porque tiene una profundidad muy importante, y de lo que quiero hablarle en esta noche. Acompáñenme entonces a la lectura en Isaías, en el capítulo 55, en el versículo 6 al versículo 11. Nos dice la palabra de Dios: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquellos para que la envíe.
Gloria sea a nuestro Dios. Cuando nosotros vemos este pasaje y estas palabras, definitivamente nosotros pensamos en Dios. Nosotros pensamos en cuál es la actitud de Dios para con nosotros. Y es una de las grandes dificultades que tenemos en nuestro tiempo, porque normalmente nosotros pensamos en un Dios castigador, en un Dios que está pendiente del mal que hagamos nosotros. Y muchas veces nos ocurre como le ocurría a aquel hombre de la parábola del fariseo y el publicano. A veces nos ocurre como le ocurría al publicano. El publicano también tenía un problema de pensamiento, un problema de sentimiento, un problema de acciones. Porque ¿qué hombre no falla en este mundo? Y cuando nosotros fallamos, nos sentimos mal, nos sentimos con grandes dificultades. Nos sentimos que no podemos estar frente a Dios. Ese es lo primero que llega a nuestra mente. E igual se sentía aquel publicano que dice que no quería alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho y decía: sé propicio a mi pecador. Él tenía una seria dificultad en cuanto a eso, porque se sentía indigno. Y definitivamente, estimado hermano y amigo que nos escucha y nos ve por este medio, no hay duda que muchas veces y casi siempre que nosotros le fallamos a Dios, nos hacemos indignos. El problema está, la dificultad está en cómo reacciona Dios a nuestra situación y cuál es la forma apropiada para enfrentarnos a Dios, para presentarnos delante de Dios, delante de nuestro Señor Jesucristo, y salir adelante en esa situación tan difícil que se llama pecado. Es aquí entonces donde nosotros podemos observar en Isaías capítulo 55, en el versículo 6, lo que Dios espera de cada uno de nosotros, lo que Él quiere que nosotros hagamos, lo que Él espera de cada uno de nosotros. Así que la primera parte de este versículo nos dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Aquí se establece lo que Dios espera de todo hombre. Aquí se establece lo que Dios espera de todo ser humano que debe acercarse a Dios. Y mire que lo primero que Él señala es que el hombre debe buscar a Jehová. Normalmente siempre hemos hablado, siempre hemos escuchado que sí, Dios, como ocurría en el Nuevo Testamento, cuando Jesús inició su ministerio, dice que Él iba por todas partes, buscando por todas las aldeas, buscando las almas. Pero este pasaje de Isaías, en el capítulo 55, versículo 6, nos dice a nosotros que nosotros tenemos una responsabilidad para cuando nos sentimos que hemos fallado, que nos hemos equivocado, y nos dice Dios: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Así que tenemos una situación, hermanos, que nos advierte inmediatamente acerca de nuestra actitud, acerca de lo que nosotros debemos hacer, acerca de lo que nos espera, o nuestra actitud o nuestra acción en el tiempo. Y me llama la atención porque el pasaje nos dice a nosotros que nosotros debemos buscarle mientras pueda ser hallado. Lo que nos indica, hermano, lo que nos indica que Dios está muy cerca de nosotros. Ya lo decía, por ejemplo, el apóstol Pablo allá en aquel famoso discurso que dio en Atenas y que le dijo a los atenienses que Dios no está lejos. Definitivamente, hermano, Dios no está lejos del hombre.
Dios está a nuestro lado. Dios está con nosotros, cerca del hombre, listo para que el hombre le busque. Es una responsabilidad de nosotros, de todos los seres humanos. A veces el hombre realmente no quiere saber de Dios o se aleja de Dios, pero Dios nos dice a través del profeta Isaías que nosotros debemos buscarle. ¿Y cómo se busca a Dios, hermano? Pues a través de la lectura de la palabra. ¿Cómo se busca a Dios? A través de la asistencia a las reuniones de la iglesia. ¿Cómo se busca a Dios, hermano? Haciendo su voluntad que nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, debemos buscarle mientras puede ser hallado. Él siempre está cerca, hermano. Él no está lejos de cada uno de nosotros. Pero como dice la Escritura, Él espera que nosotros podamos estar en búsqueda de Él. Es algo fundamental porque entonces esto nos dice a nosotros que el hombre en sí, el hombre en general está alejado de Dios, no por mucha distancia, porque el pasaje dice que puede ser encontrado. Ahora, el problema de ser encontrado no es por culpa de Dios. El problema de si el hombre no le encuentra es porque somos finitos, porque no sabemos cuándo hemos de partir. Aunque nosotros o el hombre piense que tiene muchos años sobre esta tierra, recordemos lo que le pasó a aquel hombre rico que decía: alma mía, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Come, bebe, regocíjate. Pero esa noche, dice, le fueron a pedir su alma. Ese es el problema más grande, hermano, y la urgencia que nosotros necesitamos en la búsqueda de Dios. Y no estoy hablando específicamente con aquellas personas que no han buscado a Dios, porque nosotros, los miembros de la iglesia, también los que estamos en la iglesia, día a día debemos estar en búsqueda, siguiéndole, y para seguirle necesitamos estar muy cerca de Él para poder lograr que nuestro Señor Jesucristo nos introduzca hasta la misma presencia de Dios. Así que dice el escritor: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto esté cercano. Entonces no solamente debemos buscarle, también nos dice la Escritura que nosotros debemos llamarle. Y eso, mire, esas palabras fueron dichas también por nuestro Señor Jesucristo, que también nos da a nosotros aliento en cuanto a nuestra vida. Mateo capítulo 7, en el versículo 7, nos dice de la siguiente manera: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Por qué nosotros, hermanos? Y es una pregunta que debemos hacernos cada uno. ¿Por qué no se nos da lo que nosotros queremos? ¿Por qué nosotros vivimos buscando toda la vida, toda nuestra vida, y no hallamos? ¿Por qué nosotros llamamos y no se nos abre? ¿No le ha ocurrido eso a usted en algún momento de su vida? Quizás el problema es que no hemos buscado, ni hemos llamado, ni hemos tocado a la puerta de aquel ser que sí nos puede dar las cosas que nosotros necesitamos. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos, hermano? ¿Qué es lo que nosotros realmente debemos o queremos? ¿Quién nos los puede dar? Pues nos dice Jesucristo también que nuestro deber es pedir. Como dice el capítulo 7, pedid y se os dará.
Llamad y se os abrirá, buscad y hallaréis, porque todo aquel que busca halla, y eso es lo que nos señala este pasaje en Mateo capítulo 7, en el versículo 7. Creo que son cosas que normalmente, y nosotros toda la vida entramos en dificultades y tenemos dudas muchas veces en cuanto a esto, porque queremos cosas y tal vez no las recibimos. Jesús dice en el versículo 8, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Pero él lo comentaba, por ejemplo, en el libro de Juan también. Y en Juan él decía, pedid todo lo que os queráis en mi nombre y os será hecho. Tenemos entonces que estar cerca de él. Y es lo que nos está diciendo Dios a través del profeta Isaías. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, hermano. En este momento usted puede hallar a Dios. En este momento Dios está muy cerca de usted. Y en este momento Él está tan cerca de usted porque usted está con vida, yo estoy con vida. Es el momento de encontrarle, pero nosotros debemos dar ese paso fundamental, importante y con mucha seriedad para acercarnos a ese Dios. Es la oportunidad de llamarle. ¿Qué tan lejos nosotros estamos de Dios? Solamente con abrir nuestra boca, con llamarle, Él nos escuchará a cada uno de nosotros, siempre y cuando ese llamado salga de un corazón no limpio, hermano. No estamos hablando de un hombre impecable, no estamos hablando de una mujer que no tenga ninguna dificultad. Muchas personas han dicho, no, yo todavía no estoy preparado, yo tengo muchos pecados, yo sé que no puedo, yo necesito mejorar. Ese es el pensamiento equivocado que tiene la humanidad. Ese es el pensamiento equivocado que tenemos temor de acudir a Dios porque hemos fallado. Pero es aquí donde nos dice este gran profeta, llámelo, llame a Dios. Y Él le contestará. En el versículo 7, nosotros tenemos ahora algunos de los requisitos que Dios espera de cada uno de nosotros. Entre los requisitos que tenemos, dice Dios que para Él escucharle, que para que usted lo encuentre a Él, usted y yo debemos tener, dice, un corazón que esté dispuesto a dejar el camino de la impiedad. Todos sabemos, hermanos, todos los miembros de la iglesia y todos los seres humanos tienen una lucha. ¿Cuál es su lucha, hermano? Pues en cuanto a esa lucha, nos está diciendo que nosotros debemos dejar ese camino, debemos dejar el mal. Debemos hacer todo lo que está a nuestra disposición. Debemos hacer el firme propósito y el firme compromiso de dejar ese camino que no es el camino de Dios. Dejar de hacer aquello que a Dios no le gusta, que Dios no aprueba. Y mire que tan solamente con esa disposición del hombre de dejar de hacer aquellas cosas que Dios no aprueba, usted estará y está a punto de entrar en una relación muy estrecha para con nuestro Dios. Dice también el versículo 7 que no solamente debemos dejar el camino, o sea, no solamente debemos dejar de hacer el mal, sino que nos dice, nos enseña, nos describe otra acción en la cual cada uno de nosotros debe tener mucho cuidado. Y dice la siguiente parte de este versículo 7, y el hombre inicuo deje sus pensamientos.
Aquí hay una gran dificultad, hermanos. Porque el hombre puede dejar de hacer o seguir el camino del mal, pero puede dar rienda suelta a su mente. Y Dios nos está diciendo que para que podamos entrar o para que podamos tener una estrecha relación con Él, también debemos controlar nuestros pensamientos, dejar los pensamientos. Y recordemos lo que decía el propio Jesús. Y Él señalaba que donde está la mente o donde está su mente, allí está su corazón. O donde está su tesoro, allí también está su corazón. En otras palabras, allí está su mente. Por lo tanto, inclusive podemos estar leyendo las Escrituras y nuestra mente está en otra parte. Podemos estar haciendo cosas buenas, pero nuestra mente está pensando cosas incorrectas. Por lo tanto, es un trabajo, estimado hermano y estimado amigo, es un trabajo que nosotros necesitamos esforzarnos para lograr sacar de nuestra mente aquellas cosas que no son apropiadas. El apóstol Pedro, en su primera carta, hablaba a los hermanos y le hablaba precisamente de este punto. Primera de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Pero mire que antes de poner las cosas positivas, nos dice el apóstol Pedro en este versículo 1 que hay que desechar. ¿De dónde? ¿Qué es lo que se desecha? Dice la malicia. La malicia es el área de la mente, el área del corazón. ¿Qué es lo que tenemos que desechar? El engaño. El engaño nace en el corazón, nace en la mente. La hipocresía. Y mire que son pecados que pero muy difícil, yo no sé si a usted le ha ocurrido, pero muy difícil es que una persona diga, hermano, yo me arrepiento porque soy hipócrita. ¿Será que no hay hipocresía, hermanos? Muy difícil que una persona diga, hermano, mi problema es que yo soy envidioso. No hay forma, no hay ejemplos, no hay algún momento, algún ejemplo que nos diga a nosotros que alguien haya dicho ante un grupo, hermano, yo me arrepiento porque soy envidioso. ¿Será que eso no existe? Sí existe, hermano. Sí existe, mi amigo. Pero eso está en el área de la mente. Y no por estar en el área de la mente significa de que no existe. Allí está. No por estar en el área de la mente significa que no hace daño. Es por eso que dice el profeta Isaías en este versículo 7. Y el hombre inicuo sus pensamientos. Trabaje en sus pensamientos. Limpie su mente, limpie su corazón. Cuando está listo para pensar cosas contrarias, deséchelo. Y mire que siento que ese es un pecado que muy comúnmente se da, pensar mal de otras personas sin tener la evidencia para poder practicar ese acto de justicia según nosotros. Necesitamos trabajar en esa parte. La otra parte del versículo 7, la siguiente parte, nos está hablando de algo muy importante. Ya no solamente nos habla de dejar, sino que Dios nos dice a nosotros que nosotros necesitamos tener otra característica. ¿Y cuál es la característica? Dice, volverse a Jehová. Es muy fácil, hermano, en realidad. Los mandamientos de Dios, como decía el propio Jesús, los mandamientos no son gravosos, hermano. Es muy fácil volverse a Dios. Y cuando se dice volverse a Dios, estamos hablando del arrepentimiento. Mire que el hombre
necesita arrepentirse, y el arrepentimiento significa un cambio de mente, un cambio de actitud. Primeramente, tal como lo señalábamos, en cuanto a la mente, significa sacar de nuestra mente aquellas cosas incorrectas. Pero como decía el apóstol Pedro, no solamente usted saca lo negativo, sino también que dice que usted ahora va a sacar lo positivo, o va a poner lo positivo. Desead, mire como decía Pedro, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Y dice Isaías en este pasaje: vuélvase a Jehová. En primera instancia tiene que ver con el volverse, como un arrepentimiento, y el arrepentimiento nace en la mente, nace en nuestro corazón. Es la firme disposición de no practicar más aquello que nos está afectando y que nos mantiene en ese velo, que aunque Dios puede estar cerca, nosotros no podemos tener relación con Él. Ese velo se llama precisamente el pensamiento, el cual nosotros debemos ahora cambiar y regresar, dice Isaías. Volver a Dios, arrepentirnos, cambiar de dirección ahora, y eso ocurre en nuestra mente. Nosotros, cuando pensamos en ese volver a Dios, necesitamos ver que el camino por donde nosotros vamos, o el camino por donde usted pueda ir, es un camino tortuoso, difícil, y que finalmente va a llegar a la perdición, a la maldición, al infierno eterno. Ese es el camino. Y usted también debe cambiar ese camino, dar media vuelta y buscar el camino correcto. Es lo que nos está diciendo Isaías en este versículo 7, cuando él dice: vuélvase a Jehová. Y ocurre algo muy importante cuando nosotros hacemos eso. Cuando nosotros le buscamos, cuando nosotros le llamamos, cuando nosotros dejamos ese camino, cuando nosotros cambiamos los pensamientos malos, cuando nosotros decidimos cambiar el rumbo, mire lo que dice el versículo 7: el cual tendrá de él misericordia. En otras palabras, ¿qué es lo que nosotros encontramos? Misericordia. A veces el pensar que vamos a encontrar algo terrible no es así. Era lo que pensaba yo cuando iba camino a mi casa. Tenía yo 7 años, el primer día de escuela, caminando y llorando, porque pensaba: me van a castigar. Pero no lo había hecho, esos cuadernos no los había abandonado porque quise hacerlo. Simplemente fue un momento, quizás primera vez en un transporte público, mi mente muy pequeña, muy joven, muy niño. Sucede, hermano, y nos sucede aún todavía ahora que nosotros estamos adultos, lo que normalmente se le llama un lapsus mentis, que significa que hay momentos en que usted olvida cosas o hace cosas que usted no quería hacer, pero que son contrarias a la voluntad de Dios. ¿Qué ocurre ante ese momento? ¿Qué ocurre en ese preciso momento? ¿Qué hacer en ese momento? Muchas personas, hermano, hablando de la iglesia o hablando de miembros de la iglesia, se van. ¿No lo ha visto? Cuando alguien comete un hecho que no es correcto, ¿qué ocurre? A veces los hermanos se apartan, bajan su cabeza, y hay que irlos a buscar porque están retirados. Se han retirado por vergüenza, por tristeza, pero se han retirado. Cuando con mayor razón, lo único, hermano, lo único que hay que hacer es como dice el escritor:
arrepentirnos y volvernos a Jehová. Porque ¿qué vamos a encontrar si nosotros vamos con un corazón sincero, con un corazón contrito, con un corazón dispuesto a hacer la voluntad de Él? Dice el versículo 7, Él tendrá misericordia. Y misericordia no es otra cosa que al vernos en una situación tan terrible como es lo que ocurre cuando le fallamos a Dios, misericordia es tener el dolor de corazón, es ver que una persona está sufriendo y Dios, que es amor, Dios, que es nuestro Padre, nos va a ayudar. Y siento que eso fue lo que ocurrió en aquel momento cuando llegué a mi casa a los 7 años sin la bolsa y llorando. Una madre amorosa, ¿cómo le iba a golpear o a pegar o a castigar por algo que pues no significaba realmente gran cosa, cuando no fue con el objetivo o cuando no fue con alevosía? Igual ocurre con Dios, hermano. Cuando nosotros fallamos y nosotros estamos dispuestos a ir donde Él, dice que Él tiene misericordia, se entristece, se duele de corazón por las circunstancias difíciles que nosotros como seres humanos pasamos. Y cuando Él nos ve en esa situación y con la firme disposición de hacer la voluntad de Dios, dice el escritor, y Él será amplio. Mire lo que dice la palabra de Dios. Él será amplio en perdonar. La palabra amplitud, algunos la traducen como multiplicará el perdón. Así como nosotros muchas veces multiplicamos el pecado, Él multiplica mucho más el perdón para cada uno de nosotros. Él es amplio, hermano. Él es grandioso. Realmente Dios lo que quiere es nuestra salvación y lo que desea es la actitud correcta de cada uno de nosotros. Y en el versículo siguiente, versículo 8 y el versículo 9, nos dice el escritor la diferencia de pensamientos. Mi pensamiento de a los 7 años juzgaba a mi madre. Me va a castigar. Desde mi perspectiva, desde mi pensamiento tan bajo, tan pequeño, desde mi pensamiento tan minúsculo, por tener tan poco tiempo, pensaba y juzgaba que me iban a castigar por haber dejado ir mis cuadernos y mi mochila en el bus. Cuando nosotros venimos ahora a esta etapa de adulto y esta etapa de relación con Dios, es lo mismo que nosotros pensamos. No he fallado, no voy a llegar. Y muchas personas también nos dicen, te vas a ir al infierno, te vas a recibir castigo, no mereces otra cosa. Y eso es lo que nos impide que nosotros nos acerquemos a Dios. ¿Y qué dice Dios? Versículo 8 y versículo 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. No podemos juzgar a Dios, que Él hará de acuerdo a nuestra opinión. Mire que, ¿cuál es la opinión ahora? ¿Cuál es la opinión del ser humano acerca del perdón? El ser humano dice, perdono, pero no olvido. Y a veces nos cuesta, hermano, nos cuesta ver a aquella persona que nos ha afectado, que nos ha dañado, que nos ha insultado, que nos ha hecho algo negativo, que ha hecho algo que nos ha dolido en el corazón. Nos cuesta perdonar a esa persona. E incluso una vez que le perdonamos, cada vez que lo vemos, viene a nuestra mente ese hecho que produjo
el dolor en mi corazón. Es una lucha definitivamente. Pero no, esa lucha no la tiene Dios. Y es allí donde nosotros debemos ver a Dios desde el punto de vista de su mente, de la Biblia. ¿Y qué dice Dios en cuanto al perdón? Los perdonaré y nunca más me acordaré de su pecado. Es lo que dice Dios. Ese es el perdón de Dios. Nunca más me acordaré de ese pecado. Pero a veces queremos juzgar a Dios de acuerdo a lo que nosotros pensamos. Y dice Dios, yo no soy así. Recuerde, mis caminos no son vuestros caminos. El camino de Él es perfecto. Nuestro camino es tortuoso y difícil de andar por causa de nosotros mismos. El camino de Él es perfecto. El camino de nosotros trata de buscar la perfección. Él dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. El pensamiento de Dios es altísimo. Y decía Job, ¿quién lo instruirá? ¿Quién le dirá a Dios no ha hecho lo correcto? Si Él es el Todopoderoso, si Él es el Omnisciente. Y nosotros, entonces no podemos ver a Dios de acuerdo a nuestros criterios, a lo que nos han enseñado las personas que están a nuestro alrededor, a nuestras opiniones. No, tenemos que ir a la palabra de Dios. Y dice Dios, mis pensamientos son más altos, así como el cielo y la tierra. Mire la distancia, ahí sí hay distancia, dice Dios. Y finalmente, en los versículos 10 y el versículo 11, nos dice a nosotros que Él, cuando las personas se acercan a Él, hermano, Él las va a prosperar. Mire, no está diciendo, voy a prosperar al que es sin pecado, no. No está diciendo, voy a prosperar a aquel que no tiene ninguna falta, de ninguna manera. Recuerde lo que había ocurrido con el hijo pródigo. Exactamente, hermano, es lo que ocurre con nosotros cuando nosotros nos acercamos a Dios. Este joven malgastó su dinero, este joven malgastó su vida, este joven hizo todo lo contrario a lo que su padre había querido. Pero cuando él estuvo en la disposición de cambiar su corazón, y mira lo que él hizo, él dijo, me levantaré e iré a mi padre. O sea, la disposición en su mente es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Y que lo hagamos, caminemos hacia Dios. Y cuando él llegó, mire que ni siquiera tuvo que decirle, Padre, aquí estoy, discúlpame, yo sé que hice lo malo. Es lo que nosotros esperamos cuando alguien comete una falta. Todo el mundo espera, bueno, pero no te has arrepentido. Bueno, pero no me has pedido perdón. Bueno, pero no, ni siquiera una disculpa. Eso es lo que nosotros exigimos de las personas que nos hacen daño. Oye, por lo menos discúlpate. Pero Dios, hermano, no es así. Eso lo hace el hombre. Dios lo que hizo es mirar lo que hizo el padre del hijo pródigo. Cuando lo vio, dice que lo abrazó y mandó inmediatamente a hacer aquel banquete, aquella fiesta. El hermano no lo entendió, como a veces nosotros no entendemos a Dios, hermano. Él no entendía a su padre. Y su padre tuvo que decirle, mire, nuestro hijo, este hijo muerto era y ha resucitado. Eso es fundamental. Ese es el querer de Dios para cada uno de nosotros. Y es lo que decía el apóstol Pedro. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y el arrepentimiento es el cambio de mente, el cambio de vida. Y nos dice Isaías, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Ese es el ejemplo que pone él. Mire, la naturaleza, Isaías por medio de la naturaleza, Dios por medio de la naturaleza nos enseña la actitud de Dios. Así como la lluvia, así como la nieve cae, va a esa tierra y no vuelve.
es enviada a la tierra con el objetivo de producir, y mire, son aspectos positivos, con el objetivo de producir, hacer germinar esa semilla en la tierra, con el objetivo de que el hombre coma. Y decía Santiago, mire, Dios hace salir el sol sobre justos e injustos, sobre buenos y malos. Si Dios fuera como nosotros, solamente el sol saldría para aquellos que le están siguiendo. Pero no, Dios no es así. Dios espera que el hombre cambie, porque es el objetivo de Dios, que todos nosotros cambiemos. Cuando nosotros podamos cambiemos esa actitud, entonces creo que podemos vivir un poco mejor con nuestros semejantes, con nuestros amigos, con nuestros hermanos, con nuestro prójimo, cuando realmente tengamos el amor de Dios. Y dice, la lluvia y la nieve caen en la tierra para hacerla producir, para que ustedes coman. Y mire lo que dice finalmente en el versículo 11, así será mi palabra que sale de mi boca. Escuche eso, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero. Y será prosperada, escuche esto, hermano y amigo, y será prosperada en aquello para que la envíe. Mire, no dice, y la utilizaré para castigar a todo aquel. No, él dice, y será prosperada para aquel al que la envíe. Todo aquel, hermano, que reconoce su palabra. Todo aquel que se acerca a Dios, todo aquel que está en la disposición de dejar aquellas cosas que no son adecuadas para con Dios, definitivamente, indefectiblemente, hermanos, tiene que prosperar, tiene que mejorar, tiene que salir adelante, porque estamos hablando de la palabra de Dios. Y si la lluvia cae en la tierra y la hace producir, que es algo material, dice Dios, mi palabra hará mucho más. Quiero terminar, hermanos, diciéndole en esta noche que definitivamente como seres humanos nosotros pasamos muchas dificultades, tenemos muchos errores. Como decía el escritor allá en el Antiguo Testamento, el hombre peca desde su juventud, y desde nuestra juventud empezamos a padecer los embates de nuestras equivocaciones. A través de nuestra vida nosotros observamos cada actitud de las personas y vamos añadiendo a nuestro corazón y a nuestra vida esas actitudes que aprendemos a nuestro alrededor. Y a veces llegamos a pensar de que todo el mundo es malo, a veces llegamos a pensar de que todos están contra mí, a veces llegamos a pensar de que no se puede confiar realmente en nadie. Y a veces llegamos a pensar que no somos ni estamos listos para ir con Dios. Pero Dios nos está diciendo a través de su palabra que no importa qué es lo que haya ocurrido, si usted se arrepiente de su falta, si usted cambia de su situación, si usted cambia de actitud, si usted cambia de mente, Él va a empezar a producir muchas cosas buenas y usted será alguien mejor. Y no me estoy refiriendo solamente a aquellas personas que no se han convertido, me estoy refiriendo a muchos cristianos que quizás todavía no estamos gozando acerca de la vida eterna, acerca de un nuevo nacimiento, acerca de una mejor vida, porque todavía estamos llenos de aquellas cosas que Dios dice que hay que dejar. Que Dios nos bendiga, hermanos, que Dios nos ayude y nos ayude a continuar este camino, porque Él está muy cerca. Hoy usted puede estar tan cerca de Él y estar con Él y dejarlo entrar en su corazón. Ojalá que se ocurra si esa es su situación y pueda tener usted una excelente noche, un sueño agradable. Dormir con Dios, hermano, es realmente lo más grandioso que hay. Dios me los bendiga en esta noche. Cuestiona
lo que él habló. ¿Quién al sabio Dios puede enseñar? ¿Quién comprende su gran majestad? Contempla a Dios, en su trono está, venid a adorarle. Contempla al Rey, nadie es como él, venid a adorar.